Creo en el perdón de los pecados. Nosotros, cuando hablamos del perdón de los pecados, tenemos que acordarnos de qué es el pecado. Y el pecado es aquello que nos aleja de Dios, es decir, el pecado nos ha separado de Dios. Cuando nosotros vimos el análisis de la primer pareja de Adán y Eva allá en el paraíso, ellos pecaron, es decir, tuvieron un exceso, un abuso de su uso de la libertad que se les dio, y bueno, se separaron de Dios. Y a partir de ahí se empieza a comprender por qué el ser humano, pues, de una u otra manera, guarda a veces una distancia con Dios. Eso es el pecado separa de Dios, nos separa de Dios, nos hace lejanos a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Restaurarnos. ¿Qué es lo que hace Dios? Nuevamente ese vínculo que se había roto, pues restaurarlo. Y de manera excelente lo hace en la encarnación, cuando la divinidad, el verbo, se encarna. La divinidad se une a la humanidad. Entonces esa distancia, fruto del pecado, bueno, Dios empieza a disminuirla y a desaparecerla. Cuando nosotros hablamos del perdón de los pecados, pues nosotros tenemos que empezar a entender que esa distancia de separación de Dios, pues ya se empieza a disminuir hasta el punto en que Dios nos acoge en sí mismo, en Él mismo, y nosotros en nosotros mismos acogemos a Dios. Esto es maravilloso. Por eso cuando decimos creo en el perdón de los pecados, nosotros tenemos que hablar del bautismo. Y nosotros creemos en un solo bautismo, se dice para el perdón de los pecados. Pero ¿por qué el bautismo? Es la pregunta, ¿pero por qué? Esta definición es muy importante que la tengamos. El bautismo es el primero y principal de los sacramentos del perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque nos une a Cristo. Esa es la clave. A Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, a fin de que vivamos una nueva vida con Él. Es decir, el bautismo nos hace partícipes de la familia de Dios. El bautismo nos une a Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos al Espíritu, y recibimos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo. Recibimos a Dios mismo en nuestra vida, y esto tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto podemos tener muchas visiones sobre el sacramento del bautismo. Hay unas que toca saberlas matizar conforme lo que se ha comprendido y lo que la Iglesia ha ido comprendiendo en estos siglos, pero lo claro y lo que no podemos perder de vista es que ese bautismo hace que nosotros nos unamos a Cristo. Es maravilloso. Cristo mismo, Dios mismo, empieza a habitar en la persona que es bautizada. Es decir, la distancia que había con Dios, pues se borra. Por eso es que el bautismo borra los pecados. Por eso es que se dice que una persona, cuando se bautiza, y si se muriera, no sé, un ejemplo, a los 5 minutos que se bautizó, pues va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos purifica de una manera tan plena, y el decir nos purifica es decir, nos quita todo impedimento que nos prohíbe acercarnos a Dios, y nos acerca tanto a Dios que Dios habita en nosotros mismos. Hay que hablar de otro tema muy importante, de la potestad, de esa potestad de bautizar, y esa potestad que tiene la Iglesia. Y entonces se le llama la potestad de las llaves. Y este sacramento va muy en relación con el sacramento de la reconciliación, antes llamado penitencia o confesión. Ahora se prefiere llamar reconciliación. ¿Por qué? Porque el sacramento de la reconciliación pues reconcilia al ser humano con Dios. Y esto es una potestad que el mismo Dios le ha dado a su Iglesia. Nosotros tenemos que recordar que la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo, ha sido impulsada por el Espíritu Santo, y todo esto por voluntad del Padre. Es decir, Dios mismo habita en su Iglesia, y Dios mismo da los medios de salvación para la humanidad. La Iglesia es medio de salvación para la humanidad. Por eso es que hay muchos autores que le llaman a la Iglesia el sacramento de salvación, que encierra los otros sacramentos. ¿Cuáles sacramentos? Aquellos signos sensibles
que me muestran esa gracia efectiva, eficaz, salvadora de Dios. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica hay 7 sacramentos y se establecieron desde Trento con mucha claridad, desde el Concilio de Trento, me refiero. Hay en ese aspecto, cuando nosotros hablamos, la Iglesia tiene esa facultad. Entonces hablamos de esa potestad, de esas llaves, y tenemos que decir que la Iglesia recibió esas llaves del reino de los cielos, es decir, las llaves que le permiten al ser humano acercarse nuevamente a Dios. ¿Para qué? Pues para que el ser humano viva con Dios, para que el reino de los cielos, donde está Dios, pues el ser humano pueda entrar. Cuando se dice que la Iglesia tiene esas llaves, se está hablando de que Dios mismo dejó en su Iglesia los medios para poder acercarnos a Él. Retomando, si hablamos de creer en el perdón de los pecados, nosotros hablamos de creer en los medios que nos posibilitan el perdón de los pecados. Es decir, nosotros hablamos de creer en la efectividad y eficacia del bautismo, también del sacramento de la reconciliación y también de creer que en la Iglesia, por medio de la Iglesia, Dios permite que el ser humano pueda acceder a Él mismo, a Dios mismo, y que el perdón de los pecados es para todo el mundo. Es decir, los pecados, todos los pecados que se confiesen se perdonan. Los pecados que no se perdonan son los que no se confiesan. Es decir, cuando se duda de que Dios sí pueda uno santificarlo y que cuando se duda de que Dios sí puede perdonarlo. Y de una u otra manera, ese es el pecado que se llama el blasfemar contra el Espíritu Santo. Rechazar la acción santífica de Dios, y la acción santífica de Dios opera a través del Espíritu Santo, la acción santífica de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, pensar que Dios no nos puede perdonar, pensar que Dios no nos puede salvar. Ese es tal vez el pecado que no se perdona. ¿Por qué? Porque se niega que Dios pueda a uno perdonar. De resto, todos los pecados se perdonan.